Bienvenidas y bienvenidos al podcast Quedamos para un café. El último miércoles de cada mes charlaremos a corazón abierto de las cosas que nos ocupan y que nos preocupan. Compartiremos vivencias, reivindicaciones, retos y sueños. Os invito a que nos acompañéis. Hoy quedamos para un café con Kika en Ferrol. Bienvenida y gracias por compartir conmigo este ratito. Bienvenida a ti también. El pasado mes de julio participé en una de las reuniones semanales de un grupo de empresarios y emprendedores de Ferrol, que se llama BNI Albatros, a la que acudí invitada por uno de sus miembros, Pablo Rivera, para presentar el podcast. Como ferrolana que soy, estoy encantada de grabar aquí y me llena de orgullo decir que BNI Albatros es el grupo más numeroso y el primero en el ranking mensual de volumen de negocio de BNI España. Y no lo tienen nada fácil, puesto que Ferrol es, según el INE, la ciudad más envejecida de España, con las tasas de natalidad y actividad más bajas, y sufre una continuada pérdida de habitantes. También ostenta el récord de ser la ciudad gallega con más desempleo. Así que desde aquí quiero darle enhorabuena a este grupo, a los emprendedores que lo componen y agradecerles que apuesten por el potencial de esta ciudad. En esta reunión, Kika hizo una breve presentación de su trabajo y despertó mi curiosidad. Ella es maestra, logopeda e instructora de mindfulness. ¿Cómo estás, Kika? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo que decir que estoy súper relajada porque Kika, con gran generosidad, me vio un poco angustiada. Los que me escucháis ya sabéis que la ansiedad me domina muchas veces y hicimos una meditación con mindfulness y cuencos tibetanos. No sé si lo digo bien. Sí, perfecto. Entonces ahora, bueno, estoy aquí súper relajada, súper concentrada y espero que salga el podcast a la altura de lo que Kika me ha hecho. ¿Cómo te presentarías, Kika, a las personas que nos escuchan? Pues nada, me presentaría como una persona que a nivel laboral siempre estuvo en el mundo de la educación y que, como nada se está quieto, todo evoluciona, pues la vida me fue llevando. Las dificultades que me encontré las resolví con formación y eso me llevó al mundo de la logopedia y todas las cosas que fui resolviendo, pero estaba bien, pero aparecían otras dificultades. Entonces, bueno, en logopedia se trabaja mucho la relajación porque la gente se estresa cuando tiene dificultades. A todos nos pasa. Es una respuesta natural del cuerpo. Exacto. Entonces, trabajar la relajación solo ese momento, pues cuando la gente llega al portal ya eso se diluía. Entonces, lo mejor que encontré para poder trabajar eso fue el mindfulness, que es según Jon Kabat-Zinn, es una forma de ser. Es estar más presente, es cultivar mucha atención a ti mismo, a tu mente y a tu cuerpo, y eso te aparta del estrés. Es un entrenamiento de la atención que te mantiene, si lo haces y lo entrenas a diario, te mantiene pues con bajos niveles de estrés. ¿Y cómo podemos integrarlo en el día a día? Pues practicando. Primero aprender, hay que, interesarse por acudir a un sitio donde te enseñe y después puedes ser absolutamente autodidacta. Practicarlo, eso sí, pues si no todos los días, pues 5 o 6 veces en semana, para que tú tengas ese ratito, o bien antes de enfrentarte al mundo, o bien al volver a tu casa, o incluso durante el tiempo de trabajo, en algunos momentos perdidos, dedicarle unos minutos a revisar cómo está tu cuerpo de tenso, cómo están tus sensaciones corporales, cómo estás de humor, cómo estás de tu respiración, si es entrecortada, si es corta o es completa. Eso es muy sanador. Yo muchas veces en el trabajo tengo que hacer paradas técnicas para respirar. Claro, porque estoy tan concentrada y tan angustiada que estoy como fuera de mí. Pues lo estás haciendo muy bien entonces, porque eso es muy necesario. Cada vez que cortes, estás cortando con tu estrés, que no es más que una respuesta fisiológica. Y si tú no cortas nunca, y sigues, toda esa fisiología sigue en marcha. Claro, se pone a funcionar. ¿Y qué es lo que más ves en tu consulta? Pues personas que quieren aprender a manejar su estrés. Personas que viven angustiadas porque están enfocadas solamente en aquello que les provoca malestar. Entonces hay que aprender a llevar la atención a otras cosas que tienes en tu día a día y no las ves.
¿Y notaste un aumento desde la pandemia o ya de antes? Sí, bueno, durante la pandemia ya antes venía mucha gente. Quiero decir, no sé si mucha o poca, pero lo que más me llega. Y en la pandemia sí que puede que haya aumentado un poquito. Potenciado. Sí. ¿Y qué hacemos mal? ¿Vivimos muy deprisa? ¿No nos centramos en lo importante? ¿Qué dirías tú que no estamos...? A ver, la vida occidental nos la hemos montado observando siempre lo de fuera. Exigencias que nos vienen de fuera. Si tú repasas tu día a día, piensa cuánto tiempo te dedicas a ti y cuánto tiempo dedicas a trabajo, horarios laborales, tus hijos, tu compra, tu comida, lo que vas a comer mañana, y luego haz recuento de los minutos que te has dedicado a ti, a cómo estás tú. Yo muchas veces tengo una conversación con mi hijo que tiene 10 años y él me dice siempre que está deseando ser mayor para tomar las decisiones y poder mandar. Eso me pasaba a mí cuando era pequeña. Y mi respuesta siempre es la misma. Le digo, eres mayor, pero no tienes libertad. Tienes 1000 tareas que hacer y con un poquito de suerte logras encontrar un huequito para ti cada día, ¿no? Claro, nosotros lo que tratamos es también de estudiar la gestión del tiempo, estudiar qué son las cosas que a ti te estresan, porque eso es fundamental. Porque hay gente que tiene estrés y no lo sabe. Precisamente porque como está siempre mirando para afuera y nunca mira para adentro, no se entera. Y aquí hay gente que lo descubre cuando viene aquí, viene a, yo qué sé, pues a tratar un problema de lenguaje o de habla, y es cuando viene aquí y trabajamos esto, cuando se da cuenta que tiene estrés. No lo sabía. Y es que siempre está mirando para afuera, está pendiente de lo que tiene que hacer. Y el mindfulness es simplemente ser, dejar de hacer. Y yo siempre le pregunto a todo el mundo, ¿cuántos minutos al día estás sin hacer nada, pendiente de ti? Normalmente, ninguno. No sabemos. Siempre hay una cosa más que hacer, una tarea más a la que llegar. Y hacer todo el tiempo te ahoga la vida. Yeah. Yo personalmente tardé muchos años en saber que lo que a mí me pasaba era ansiedad. Claro. Yo pensaba que era una persona inquieta, curiosa y activa, y hasta que descubrí que era la ansiedad y fue un cambio. Sí, es que bueno, todos los trastornos que llevo yo son bastante opacos, bastante difíciles de ver. Pasa con los trastornos del lenguaje también, pasa con todo. Estábamos hablando de dedicarnos unos minutos a nosotros mismos cada día, ¿no? ¿Qué podemos hacer durante esos minutos? Porque yo sé lo que me funciona a mí, pero tú como profesional de esto, ¿qué aconsejarías? Bueno, yo lo que suele funcionar bien siempre es la atención a la respiración, pero también a tu cuerpo, a las sensaciones. Las sensaciones corporales cambian cuando tú llevas un susto, ¿te das cuenta? Cuando te llevas un susto, tu cuerpo pues eso, atender a cómo estás, donde tienes alguna tensión, aprender a soltar, aprender a parar. No estresarte, porque al principio el mindfulness puede ser estresante cuando tú te pones a respirar y estás sin hacer nada, respirando. De repente te puede venir un pensamiento y decir, con todo lo que tienes que hacer, vas a estar aquí pensando en tu dedo gordo del pie o en tu pantorrilla. Pues sí, deberías. Es que meditar o hacer mindfulness para mí fue dificilísimo, porque claro, yo soy muy activa, tengo 1000 cosas que hacer y me pasaba efectivamente eso que tú dices. Mi cerebro se iba continuamente. El cerebro se va a ir siempre porque es su función. O sea, está ahí tu mente para buscar peligros, salvarte la vida. Entonces, esa dispersión es interesante también. Otra cosa es que tú le dejes a tu mente mandar siempre. Lo interesante del mindfulness es que te haces dueña de tu atención. La mente va a seguir queriendo irse aquí, allá, al otro lado, tengo que ir a esto, tengo que hacer esto, otro, no me puedo olvidar de esto. Pero tu atención, si tú la manejas, decir, espérate, que esto ahora no toca, voy a volver a mi respiración, esa es la práctica. Exactamente eso es mindfulness. El momento que recoges tu atención y vuelves a tu respiración es el verdadero entrenamiento. Incluso puedes hacer una práctica activa, no tienes por qué estar tumbado. Claro, eso, a ver, lo que hicimos ahora, de estar tumbado y muy pendiente de tu respiración y de todo lo que te va llegando en forma de sensaciones al cuerpo, es la práctica formal. Pero tú puedes hacer práctica informal durante el día a día, que es lo que hablábamos antes. ¿Cómo estoy ahora? Estoy trabajando, pero ¿dónde está mi respiración? ¿Y sigues mirando tu pantalla del ordenador o sigues escribiendo?
Respiras. Notando tu respiración, haciendo el viaje con ella, desde que entra al aire hasta que sale. O en un semáforo en rojo, aprovechas para dar 2 respiraciones profundas y calmarte. También, o cuando tienes que ir a algún sitio, estás en el horario laboral, pero tienes que salir a llevar un papel al registro, al ayuntamiento, a donde sea. Puedes enlentecer un poquito el paso y notar cómo tu pie pisa el suelo, el de atrás se levanta, adelanta y tú vas avanzando, el suelo ya lo nota el otro pie, el de atrás se vuelve a levantar, o sea, ir muy pendiente de tu cuerpo, si hay de una ti, brisa que te acaricia, si canta un pajarito, si tienes viento en la cara, puedes ir muy consciente de lo que está pasando en este momento, en este instante, y eso te está apartando de tu preocupación, de tu rumia, de ese ruido mental que tenemos, de ese diálogo interior que a veces encima solemos ser muy exigentes con nosotros mismos. Nuestro peor enemigo, digo yo muchas veces, ¿no? Exacto. Te hablas de manera que no permitirías que nadie del exterior te hablara. Exacto. Eres cruel contigo misma a veces. Sí. Entonces aprender a ser más amable. De hecho, una profesora mía de mindfulness dice que hay 3 cosas importantes en la vida. La primera, hacia nosotras mismas, no hacia los demás también, por supuesto. Pero si lo cultivas hacia ti, ya te va a salir con los demás. Sí. Pues las 3 cosas importantes son: la primera, la amabilidad; la segunda, la amabilidad; y la tercera, la amabilidad. Entonces, si tú llegas ese ranking, seguro que vas a conseguir ser un poquito más amable contigo. Pero todo pasa por ser consciente de ello. Porque yo te lo estoy diciendo a ti, seguro que lo estás entendiendo. Pero mientras no lo integres en tu vida, al salir por la puerta lo has olvidado. Se te ha olvidado. Y vas a seguir machacándote. Tu diálogo interior va a ser duro contigo, seguro. Cuando integres esto en tu vida y practiques todos los días, bueno, tu cerebro va cambiando. Sí. Tu cerebro va cambiando. Una palabra amable, una sonrisa, ya lo hemos comentado en algún episodio de este podcast, puede cambiar tu día y el de la persona que tienes enfrente. Tu lenguaje dirige tu vida. Yo, por ejemplo, cuando hago el pedido al supermercado, que a veces lo hago online, imagínate que pido 3 doradas y yo le pongo pues abiertas a la espalda, no sé qué, gracias, feliz día. Siempre, lo hago siempre, llevo meses haciéndolo y solo una vez la persona que me atendió en pescadería me puso gracias, feliz día. Es decir, y me dio, ¿sabes?, como mucha alegría el decir, le ha llegado mi mensaje y me lo devuelve. Que sonrió y es la primera persona que lo recibe y me lo devuelve, porque el resto se lo quedó para ellos. No sé si lo disfrutaron o no, yo imagino que sí, porque a todos nos gusta que valoren nuestro trabajo. Seguramente que y sí. Y que sean amables, pero fue solo la única persona que me devolvió esa amabilidad, ¿no? Y me dio que pensar, la verdad, hasta aquel momento no lo había pensado. A ver, ya ves que son 2 mundos diferentes, el del lenguaje y el del mindfulness. En teoría son 2 mundos diferentes. Y siempre en las clases, en los cursos que yo hice, hacían hincapié en que deberíamos estar pendientes del cuerpo que habitamos. Fíjate qué palabras cogieron, el cuerpo que habitas. Y resulta que si sigues a Luis Castellanos, que es un señor especialista en lenguaje, te dice las palabras que habitas. Estate pendiente de las palabras que habitas, porque son las que crean tu realidad. Cuando un estudiante sale a hacer un examen convencido y repitiéndose en su diálogo interior que va a suspender, que no está preparado, que va a tener mala suerte, ese examen está peligrando, porque su realidad es ya negativa. Y sin embargo, bueno, claro, siempre estudiando, lógicamente, ¿no? Sí, pero aún así... No se puede uno confiar claro, solo en la suerte. La suerte no existe, hay que trabajarla. Entonces, lo que tú seas capaz de crear en tu pensamiento, que piensas a través del lenguaje, es a donde te diriges. Incluso con la postura corporal, ¿no? Bueno, por supuesto, la postura es muy importante. Porque yo soy una persona que anda bastante encogida y intento estirarme y reconozco que cuando vas estirado, erguido y sonríes, tienes crees el amo del mundo. Sí, completamente. Es cierto, hay que trabajar muchísimo el cuerpo, tener conciencia corporal. En mindfulness fue donde aprendí yo que había el culto al cuerpo, pero no el culto al cuerpo en plan... culturista, ¿no? Claro, ni de maquillajes, ni de operaciones. Me refiero al culto al cuerpo como salud, para tú estar bien.
Vale, hábitos saludables, cuerpo-mente. Y ahí empecé a practicar yoga también. Está aconsejado porque es casi lo mismo, solo que en movimiento. Ajá. Tú cuando haces yoga, lo que estás trabajando muchísimo es la atención, porque si estás haciendo un estiramiento en una zona determinada, esa musculatura tiene que estar estirada y tu atención tiene que estar muy pendiente de que otras zonas no tengan esa tensión. Entonces tú estás en ese momento conectado contigo y desconectado del mundo. Por eso relaja tanto y por eso una clase de yoga puede ser pues lo mejor del día. Pues sí. Y a callar esos demonios, ¿no? Que llevamos todos. Pero eso hay que cabeza. trabajarlo, eso hay que ensayar. Todo se entrena. Antes, cuando hicimos la meditación, que fue muy interesante, porque, bueno, yo os lo voy a explicar, pero después quizá que os lo explique ella mejor. Yo me tumbé a una camilla y Kika con sus palabras, y a través de unos cuencos tibetanos, de la vibración que provocaban los golpes en los cuencos y el sonido, pues me iba llevando a una concentración en mi cuerpo y a una relajación. Y dijiste una frase que me resonó mucho y es: no creas lo que te dice tu mente, te engaña. Eso me gustaría que lo desarrollaras. Y si ves que mi explicación del masaje es horrorosa, tienes total libertad para explicarlo tú. No, la explicación es buena. Quiero decir, los cuencos no son necesarios para hacer mindfulness, para nada. ¿Qué ocurre? Que yo cuento con poco tiempo. Entonces, con poco tiempo para cada persona. Entonces, para aprovecharlo a tope, los uso porque entra en relajación mucho más rápido. Ajá, y facilita el tránsito. Sí, y facilita que lleves la atención a donde yo te estoy poniendo el cuenco. Y yo lo que quiero es que tú aprendas a manejar tu atención. Y te la ando moviendo. ¿Ves que te digo? Ahora atiende a tu respiración, al ciclo completo. Después de un rato suena un cuenco en tu pie y te llevo la atención al pie. Entonces, lo que quiero es que aprendas a llevar controlada la atención, que totalmente, al 100% todo el tiempo es imposible, porque tu mente está ahí. ¿Por qué te digo que te engaña? Por lo que estábamos comentando antes. El miedo, que es el dueño muchas veces de nuestra vida, todos son miedos, y que la ansiedad viene por los miedos, porque todo el mundo está pensando qué pasará mañana, a ver si lo hago bien, el examen, tu presentación, cuando tienes que hablar en público. Eso, tu mente te está bombardeando, te manda mensajes de miedo que te alteran. Si tú en ese momento, que no tiene por qué salir mal, ni el examen, ni tu presentación, ni hablar en público, ni nada, no tiene por qué salir mal. No tienes por qué ir con ese miedo. Que luego sale mal, bueno, pues ya lo pasarás mal después. Pero tu mente te está ya dando por hecho. Sí, haciendo exacto. Es una opción tan real que te lo crees y por eso vas con tantísimo miedo a algunas cosas, ¿no? Que tienes que hacer. Entonces, por eso te digo, sal de ahí, sal de la mente, no le hagas caso. Le dices a la mente: espérate, ahora no toca, estoy en esto. ¿Qué ocurre cuando tú lo haces todos los días y estás en esto? Todos los días, durante un tiempo. Bueno, hay estudios médicos que dicen que a través de resonancia magnética se ha comprobado que en 8 semanas hay estructuras cerebrales que han cambiado. ¿Por qué? Porque has enseñado a tu cerebro a percibir de otra manera. Te has calmado, has aprendido a calmarte y a conservarlo a lo largo de los días, porque repites el entrenamiento. Entonces tus miedos se van apagando un poquito. El miedo, volvemos a lo de siempre, son emociones que hay que tener. El miedo a veces es muy buen consejero. Sí. Siempre tienes que tener, bueno, el observar lo bueno y lo malo de una posibilidad que empiezas, ¿no? Pero bueno, una cosa es que eso y otra cosa es que el miedo te domine hasta el punto de que vas a un examen muerta de miedo. Eso no puede ser, porque ya no vas a rendir igual. Y que muchas veces tienes miedos que no se ajustan a la realidad. Por eso, porque te ha engañado tu mente. Te vas enganchando en cosas que tú tienes un examen. Vale, es una cosa real. Pero a mí me pasa, sobre todo cuando me voy a cama, que duermo, por temporadas duermo bastante mal. Estás en cama y estás pensando en cosas, pero una, o son chorradas, o dos, no van a ocurrir. Pero no eres capaz de liberarte de esa... Pues eso es la ansiedad, ¿no? La ansiedad es el miedo al futuro. No vivas en el futuro. Mindfulness te dice que vivas momento a momento. Y tú ahora estás bien. Sí. No tienes por qué tener ansiedad, porque ahora estás aquí. De mañana no te preocupes, a lo mejor no existe. Preocúpate de hoy. Hombre, una mínima planificación siempre hay que tener, ¿no? Lo que hablábamos antes. Sí, sí. Tener compra en la nevera. Luego, cuando eres jovencito, pues estudiar o prepararte para algo, ¿no? Para poder ganarte la vida. Esa planificación hay que tenerla. Pero vivirla en momento a momento.
No, empiezo esto y no sé el año que viene si voy a... A ver, el año que viene, tú ocúpate de hoy, porque al año que viene llegarás bien si lo que haces hoy está bien. Si estás pensando en el año que viene, a lo mejor lo que estás haciendo hoy ya no sale bien. Claro. Quiero decir, la vida es hoy, este instante. Sí, el pasado ya pasó y el futuro, quién Si sabe. lo vives así, si aprendes a vivirlo así, habrás dominado tu ansiedad, por lo menos en una parte muy importante, porque la mente va a seguir ahí. Ay, claro. La mente no nos podemos deshacer de ella y no nos interesa, no es el objetivo. El objetivo es que aprendas a conocerte y confiar en ti. Cuando... Y además que la vida te cambia en un instante. Claro, por eso. Por eso no puedes hacer planes a largo plazo, porque no sabes. Yo nunca me imaginé que iba a trabajar en lo que trabajo ahora. Yo creí que iba a seguir de maestra toda mi vida. ¿Diste clase muchos años? Estuve como 10 años dando clases. Pero claro, había cosas que no sabía resolver. Y mi curiosidad y mi empeño en resolverlas me llevó al mundo de la logopedia. Y me encantó, me fascinó. Y bueno, trabajando, encontré esto. Porque también me hizo falta a mí. Yo realmente cuando encontré el mindfulness fue en un momento de mi vida pues tenso. Vamos a decirlo suavemente. Sí. Tenso, la verdad. Para cualquier observador desde fuera, yo hacía una vida ya normal. Había superado el bache, trabajaba, tenía una vida normal, pero yo por dentro seguía mal, no estaba feliz. Entonces fue cuando encontré esto y me resolvió muy bien. Te ayudó a equilibrarte. Totalmente. Es que además una cosa es lo que los demás perciben, porque yo, que durante muchos años ni sabía que tenía ansiedad y después no lo decía, porque me cansé de escuchar, bueno, hombre, ¿cómo vas a tener tu ansiedad? Bueno, hombre, ¿cómo vas a tener tu inseguridad? Digo, bueno, una cosa es como tú me ves y otra cosa es como yo me siento. Ojalá yo me viera muchas veces, yo me sintiera igual que lo que proyecto. Porque proyectas una cosa por tu vida profesional o porque el rol que te toca, ¿no? Yo con mis hijos soy una madre, intento enseñarles... ¿Sabes? Que vean mis debilidades, pero que la mayor parte del tiempo ellos vean que tienen un ancla en mí, no una rémora, ¿no? Entonces a veces digo, me gustaría ser más lo que proyecto que lo que realmente yo me siento. Entonces estoy intentando buscar un equilibrio, ¿no? Exacto. Entre esas dos partes de mí, porque al fin y al cabo, si soy capaz de hacerlo, también soy capaz de sentirlo, ¿no? Claro, efectivamente, es que lo que debemos de buscar es el equilibrio, porque fuerzas positivas y fuerzas negativas tenemos todos. Todos. Pero aprender a tratar contigo. Y volviendo a lo que decías antes de la importancia del lenguaje, muchas veces no le damos importancia, no le prestamos atención a las palabras que decimos y podemos dejar huellas grandes en las personas. Quizá más ahora estoy pensando en los niños, ¿no? Bueno, eso es una realidad palpable en todas las personas, en los niños más, porque los niños les cuesta mucho ser conscientes del daño que pueden hacer. Entonces pueden decir cualquier cosa sin intención de molestar y herir profundamente. Y ellos no llevaban esa intención, no son conscientes del daño que pueden hacer. A veces nos pasa lo mismo a los mayores. A veces dices una cosa que te sale mal y luego corriges porque no quería decir eso y somos mayores y lo hacemos. Y a veces lo haces sin enterarte y puedes molestar. Hay palabras, lo decías tú antes, hay palabras que te amargan el día y hay palabras que te lo resuelven. En un momento le has subido la autoestima a alguien porque le has dicho, bueno, si no la autoestima, pero sí que a lo mejor estaba en un momento que se negaba pues a sí mismo, ¿no? Que lo vas a hacer bien o tal, que hay muchísima gente que dice los demás lo hacen bien, yo no. Pues a lo mejor con una palabra eso, ese día al menos, se lo puede resolver. Pero sobre todo hay que aprender sobre ti misma. ¿Qué te dices? ¿Cómo te construyes tu realidad, tu día a día? A dónde te diriges cuando tienes en el trabajo un día difícil, por lo que sea, por lo que tienes que hacer o presentar, o que no sabes cómo enfocar un tema y te preocupa hacerlo mal. Pues date confianza. Es que la confianza va muy unida a que puedas hacerlo mejor. O sea que la idea sería empezar en uno mismo y después llevarlo al mundo. Siempre. Cuando tú te trates bien a ti misma, cuando tú seas amable contigo, cuando tú seas benevolente contigo, algo que te salió mal, en lugar de ponerte verde a ti misma, decir, pues ahora tengo que llegar a casa y mirar dónde está el error, dónde está el fallo, dónde me equivoqué y cómo llegué hasta aquí para corregirlo, sin más.
sin más, porque eso le pasa otro día a otra persona, a mí, a tu hijo, al vecino, a todo el mundo. Entonces, ser consciente de que lo has hecho mal para poder recapitular y corregir, sin más. Pero normalmente no lo hacemos, y yo me incluyo, Ser conscientes de que las palabras dejan una huella, ¿no? Por supuesto. Que no se las lleva el viento. No, las palabras hieren. Las palabras hieren, y sobre todo a las personas con trauma, que han vivido traumas infantiles o no, da igual. Pues cualquier palabra la puede desequilibrar de su centro. Ya. Y me comentaste en una de las conversaciones que tuvimos para preparar este podcast que venías de un retiro de silencio de 6 días. Sí. Yo te tengo que decir que me impactó profundamente, porque yo me imaginaba a mí misma 6 días sin hablar y me parecía totalmente imposible. Es muy difícil hacerlo. A ver, yo no fui lo primero que hice. Yo empecé a practicar por mi cuenta, después me formé, empecé a practicar en grupo, luego hice retiros de un día, retiros de silencio de un día. Claro, y ahora se puede ir de 0 a 100, no, yo no lo haría. Hay gente que lo hace. Yo no lo haría. A ver, yo empiezo por los retiros de silencio de un día. Entras en silencio con facilidad porque la meditación formal es en silencio, y como es un día y te van guiando, siempre hay una persona, ¿sabes? Una profesora o una instructora o como le quieras llamar, alguien que guía. No estás papando moscas, tú estás con tu atención, estás trabajando mucho. ¿Qué ocurre? Que al no decir nada empiezas a notarte muy bien, porque empiezas a calmarte mucho. El silencio es muy sanador, el silencio voluntario, elegido, no ese silencio violento de cuando estás con alguien, que te acabas de encontrar con alguien con el que estás tirante y no sabes qué decir y se crea ahí una tensión. No. Estamos hablando de un silencio elegido, libremente. Entonces es muy sanador, te empiezas a encontrar muy bien. Y yo recuerdo el primero que hice, que cuando acabó, la profesora empezó a preguntar qué nos había parecido, y yo solo le pude decir, mira, solo puedo decirte que no tengo ganas de hablar. Después de estar todo el día callada me apetecía seguir. No me apetecía hablar ni compartir, me había sentido muy a gusto, para mí fue algo muy nuevo, me encantó y bueno, pues repetí más veces. Todas las veces son diferentes porque tú nunca llegas, o sea, cada segundo es diferente. Tu estado de ánimo, tu predisposición, el día anterior, todo lo que viviste, si estás cansada, si no, todo te va llevando a unos estados de ánimo diferentes. Entonces cuando hice el segundo ya no fue igual, ya no me pareció tan placentero, pero aún así, pues muy bien. Al final cuando acaba dices, jolín, pues este silencio me ha calmado. Y cuando te sientes muy calmada, pues también estás muy a gusto. Cuerpo, mente. Todo, ya te dije antes, en un cuerpo relajado no cabe una mente agitada. Entonces, cuando tú consigues relajar cuerpo y mente, te sientes muy bien. Por eso te decía, grábalo en tu memoria, porque cuando lo necesites puedes dirigirte ahí, ya sabes a dónde tienes que llegar. Eso te ayuda. Sí, porque puedes en un momento cualquiera, en la consulta del médico o ante una situación incómoda o tal, o en una prueba, ¿no? En una prueba difícil. A mí hay gente que me dice, me hicieron una resonancia magnética y la aguanté bárbaro gracias a ti. Bueno, no gracias a mí, gracias a ella, pero gracias a lo que aprendió, ¿no? Sí, al aprendizaje. Claro. ¿Qué ocurre en el de 6 días? Pues lo de siempre. Uno de los valores de mindfulness es mente de principiante. Aceptar que llega todo y como si con la misma curiosidad que un niño, que es dificilísimo. Sí. Es dificilísimo porque hay veces que dices, bueno, esto yo ya lo viví, ya sé, ya voy. Que fue lo que me pasó a mí en este retiro. Pero nunca somos la misma persona. Pues eso es lo que te digo, momento a momento, porque todo cambia en un momento. Entonces yo a este retiro fui, bueno, como yo ya hice varios y ya llevo muchos años practicando esto, bueno, si entro bien voy a salir de cine. Pues no fue así. Yo llegué y me costó un mundo esta vez entrar en el silencio. Era un grupo muy grande, yo creí que íbamos a estar pocos, éramos 40 personas, una sala inmensa donde además no se oía del todo bien, y me empecé a sentir ese día sola en el medio de 40 personas, y la soledad compartida es horrible, sí. Pero claro, sin hablar con nadie, sin mirar a nadie, procurando no crear estímulos que a lo mejor te hacen hablar o sonreír, que está recogida en ti. Pues me resultó muy difícil esta vez. Entonces, bueno, también salí gracias al mindfulness. Al darme cuenta, dejarme llevar, volver a la mente de principiante y decir, venga, esto es como si fuera la primera vez que lo vivo. Voy a ver esta vez a dónde me lleva. Y ahí, pues sí, ya me metí
y lo fui llevando, pero no lo hubiese llevado bien sin entrenamiento. Por eso digo, yo no iría de primeras a un retiro tan largo. Pero... Porque de algún modo tú ya ibas con una idea preconcebida, que era claro, lo que te estaba dificultando. Error total. Nunca debes de dar nada por hecho y no debes de llevar ideas preconcebidas, preconceptos. Debes de ir con mente de principiante. A ver, hoy, ¿cómo se da esto? Las expectativas muchas veces son las que nos matan, ¿no? Claro. Cuando vas a ver una película de la que te han hablado maravillas y... Tu mente. Dices tú, bueno, pues a mí no me pareció para tanto. Mi mente, que es muy mentirosa, me llevó ahí. Y te miente por eso, porque nada, tú vete tranquila, que esto ya tienes práctica, esto para ti es cosa de cantar. Error. Y durante los 6 días no habláis nada, ni en las comidas. Sí, no, las comidas no. Solamente hablamos, porque claro, ya te digo que al final no hablamos, pero estás desde las 8 menos cuarto de la mañana trabajando, ¿eh? Es trabajo intenso de la atención. Entonces, de vez en cuando, a lo mejor 2 veces a lo largo de los 6 días, se hacen grupos más pequeños con cada profesora y ella va haciendo, pues como preguntándote qué tal va, para llevar, me imagino que es llevar un recuento, porque nunca se crea debate. Ahí cada uno siente lo que siente, lo explica, pero nadie lo debate, porque no tiene discusión. Lo que tú sientes es lo que tú sientes. Sí, ahí entra muchas veces el tema de los buenos sentimientos y los malos sentimientos. Claro. ¿no? Al final no son ni buenos ni malos, son. Y son tenemos que dejar humanos. Que sean todos. Exacto. Porque, por ejemplo, a mí al volver al trabajo después de las vacaciones, siempre me pasa que me cuesta mucho retomar las rutinas, ¿no? Y el día a día. Pero este año especialmente. Y entonces yo siempre lo combato con un exceso de actividad, ¿no? Pues voy a caminar, que me relaja mucho, voy a tal, y digo, no, estás cansada, estás hastiada, porque se vive mucho mejor de vacaciones que trabajando, permítete sentirlo sin más. ¿Que te apetece leer? Pues lees un ratito, ¿sabes? Y muchas veces nos luchamos, y yo creo que la lucha es lo que te desequilibra, ¿no? Es que es muy importante lo que estás diciendo. Si tú asumes, pues a mí me pasa, bueno, yo lo digo así muy alegremente porque ya tuve cita con mi psicóloga, ella me ayudó, me dijo que estaba haciéndolo bien, que siguiera en esa línea, y bueno, ya pasó una semana más y lo noto, ¿no? Que cada día que pasa voy mejor. Es muy importante. Pero es la lucha lo que te agota. Asume que estás triste, que no te apetece retomar esa vida, que estabas mucho mejor de vacaciones, y ya pasará, ¿no? Es muy importante porque tendemos a querer siempre estar con cosas que nos aportan felicidad, alegría, y todo lo que nos da, lo que no nos gusta, fuera. Esto no lo quiero, fuera, no quiero volver a trabajar. Claro, error, porque tienes que volver a trabajar. Obviamente. Entonces, lo importante es que seas capaz, lo que yo te decía antes, de aceptarlo. Cuando tú aceptas, bueno, las vacaciones se acabaron y ahora tengo que empezar a trabajar, voy a estar incómoda unos días, porque no le gusta a nadie acabar las vacaciones. Voy a estar incómoda unos días, pero tengo que hacerlo. Y si estoy incómoda, tengo que saber tolerarlo, sostenerlo. No apartarlo, porque cuando lo apartas es cuando empieza esa lucha y vas a pelearte con un muro. Porque no puedes dejar de trabajar. Entonces, no pelees, acepta. Y cuando tú aceptas, te quitas muchísimo sufrimiento. Muchísimo. Yo creo que también nos han vendido mucho este mensaje de ser feliz todo el tiempo, si tú quieres puedes, y es imposible. Ya tenemos la suerte de haber nacido en el primer mundo. Ya solo con eso debíamos cada mañana dar las gracias, ¿no? Es mi forma de verlo. Y tenemos una vida normal. Claro, por eso te digo, si tú eres capaz de cambiar ese sentimiento de incomodidad porque tienes que empezar a trabajar, si eres capaz de razonártelo contigo misma y cambiarlo por un sentimiento de gratitud por tener trabajo, a lo mejor todo lo empiezas a ver de otra manera. Y dices, joder, pues soy una afortunada que tuve vacaciones. Sí, sí. Es que, por eso te digo que es muy importante, no solo es que quiero estar en calma, es muy importante el lenguaje, las palabras que habitas. Sí, pero a mí me pasa también que tienes, como yo considero que tengo una vida privilegiada, primer mundo, trabajo, familia, hijos sanos, ¿sabes? Una serie de circunstancias que hacen que yo considere que tengo una buena vida. Muchas veces te sientes culpable por esos sentimientos de tristeza o de apatía, y al final, bueno, yo tendré estas circunstancias óptimas, pero también tengo derecho a tener un día malo, ¿no? Hombre, por supuesto. Pero lo único que tenemos que hacer es aguantarlo, sostenerlo, sin dramatizar, sin pensar que
que otra gente no tiene este problema. Todos tenemos los mismos problemas. Tú cuando escuchas a la gente, tú párate a escuchar profundamente y verás como detrás de cada persona están siempre los mismos sentimientos. Siempre. Entonces tenemos que acostumbrarnos a ser capaces de agradecer la vida que tenemos. Tú lo acabas de decir. Hemos nacido en el primer mundo. Sí. Solo por eso tenemos una vida muy diferente a personas de otras latitudes. Pues sí. Sí, y yo creo que al final a todos en el fondo nos preocupa lo mismo, salvando nuestras circunstancias, ¿no? El poner un plato de comida en la mesa, el amar a tu familia, el ser capaz de permanecer con tu día a día. Lo que pasa que, claro, mis preocupaciones por llevar un plato a la mesa no son las mismas que una persona vegana que tiene el agua a 10 kilómetros y tal, ¿no? Claro. Entonces, pero sin embargo, si tú vives preocupada solo por lo básico, que tus hijos tengan un plato caliente en la mesa, que tengan una camita donde dormir, que tengan un colegio donde educarse, y vosotros y tú poder ser testigo de su vida, eso es lo básico. ¿Cómo no vas a ser feliz? Tienes que ser feliz a la fuerza. El problema es que siempre estamos poniendo el acento en lo que no tenemos. Y ahora me dirijo allí porque quiero aquello, y sea lo que sea, no me refiero a cosas materiales. Sí. Pero sea lo que sea, quieres más. Cuando tú aprendas a dar las gracias por lo básico y ver que tienes una vida feliz en ese sentido, familia, calor de hogar, hijos, y todo está en su sitio, pues ya verás cómo tu vida cambia. No necesitas más. Y otra cosa es que también es lícito querer más. Yo no digo que no tengamos que tener ambiciones. Tampoco digo eso. Pero que sepas partir de que lo básico lo tienes. Sí, aparte, no pensar que cuando llegues a conseguir algo, eso te va a dar la felicidad. No, la felicidad está en ti. O sea, la creas tú. Claro, te dará la felicidad un instante. Yo he escuchado una entrevista en un podcast de Pedro Cavadas, el cirujano que es tan famoso porque hace cosas así tan llamativas, y él decía que en su primer viaje a África se dio cuenta que vivía en un mundo irreal, que no le daba felicidad, que él compraba un coche o un móvil y ya en el momento en que lo tenía estaba pensando en el siguiente, y cuando llegó a África se dio cuenta realmente de lo que era importante y de lo que era necesario. Por eso, ¿no? Exacto, es un ejemplo brutal. Sí, es verdad, muchas veces no, y su vida cambió para siempre. Bueno, ¿dónde pueden encontrarte las personas que nos escuchan? Bueno, pues yo tengo una página web que son las www.kikaevia.es. Tengo redes sociales que en Facebook es una página que se llama Fui Maestra, y en Instagram Kikaevia. Y después tienes tu consulta en la calle Dolores. Calle Dolores, sí, en la calle Dolores número 15, y el correo electrónico es gap de gabinete, gmail.com. Yo hoy vengo de Santiago y me pasa siempre lo mismo. Cuando llego a Miño y veo el mar, siento que ya estoy en mi tierra, ¿no? Es que el mar... En mi casa. Yo reconozco que los primeros años que viví en Santiago... Yo también, a mí también me pasó cuando viví en Santiago. Y además no sabía qué hacer, porque yo aquí iba a correr a la playa, a pasear el perro a la playa, a tomar algo al bar de la playa. Y en Santiago decía, ¿y qué hago? ¿Sabes? Me costó un montón esa parte. Pero sobre todo el hecho de no ver el mar, sí, no olerlo. Yo llegaba a Ferrol y empezaba... O sea, es que me olía, que huele a salitre, qué gusto. Claro, allí me costó, después me acostumbré, claro, los años. ¿Cuántos años viviste allí? 20. ¿Y allí ejerciste de maestra y logopeda? ¿O... Logopeda. ¿Y cómo decidiste volverte a Ferrol? Bueno, pues en ese momento tenso de mi vida, al final cogí los bártulos y me volví a Ferrol. Estaba aquí mi padre, estaba viudo, entonces dije, pues mira, va a ser que me voy para allí. Sí, y aquí estoy. A veces una sacudida, ¿no? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que fue un momento en el que tuve que tomar muchas decisiones, y muy rápido. Entonces, bueno, a riesgo de que cuando decides así en algo te equivocas, lo cierto es que tienes que tirar para adelante. Y tiré y me vine. No sé si hice bien o hice mal, no lo repaso eso. Bueno, no lo tengo en cuenta. Estoy aquí. Y muy activa haciendo muchas cosas, con lo cual no considero que me vaya mal. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces ahora? El mindfulness. Sin ningún género de duda. Vamos, o sea, es que muchas veces estoy pensando en cerrar la parte de logopedia y dedicarme solo a esto. Muchas veces. Nos hace mucha falta. Mucha. Yo, fíjate, incluso creo que en los colegios
deberían incorporar educación emocional, por supuesto, y el mindfulness, porque por ejemplo en algún país asiático lo tienen súper integrado. Claro. Paran su mundo, claro. Se relajan, se estiran, ves a las personas mayores en los parques haciendo tai chi. Y claro, luego tienen una agilidad, una flexibilidad. Bueno, por supuesto, la flexibilidad corporal la tienen muy trabajada, claro. Y que yo hace poco haciendo una clase de yoga de YouTube, le oía una, que es una chica oriental también la que la da, y te dice que yo digo, soy muy tensa corporalmente. Y ella dijo en una clase, la flexibilidad corporal viene cuando aplicas flexibilidad mental. Empiezas a ganar flexibilidad corporal en tu estiramiento, allí, en ese momento. Sí. Y tenía razón. Yo hoy soy mucho más flexible. Y teniendo en cuenta que tampoco tengo mucho tiempo, ni soy una gran yogi, ni mucho menos. Pero bueno, lo poquito que hagas, hazlo liberando aquí. O sea, con flexibilidad mental, la vida eres capaz de razonarla mucho mejor. Y de adaptarte a las dificultades mucho mejor, en lugar de querer simplemente apartarlas. Esto no lo quiero, eso no funciona. Es que al final la vida es movimiento. Lo único que tienes seguro es el cambio. Es el cambio. Y que te vas a morir, que también lo negamos bastante, ¿no? Pero ya es un cambio. Pero es lo único que tenemos seguro. Y gente, pues como yo, que soy una persona muy rígida, que me gusta todo muy estructurado, muy tal, pues claro, al final vas llevando golpes de todos lados porque eso no es compatible con la vida. Es que tenemos todo, son ideas preconcebidas. Quiero esto para esto, voy a hacer esto para esto. No, el arte de no hacer no lo contemplamos nunca. Y sin embargo es lo que te mantiene aquí. Y lo de fluir, a mí es una palabra que me encanta y a veces me obsesiona porque ves gente que realmente va por la vida fluyendo y digo yo, ¿cómo me gustaría ser así? Bueno, eso se entrena. Sí. Eso se entrena. Y hay gente que sabe fluir desde ya, de natural, y hay gente que no. Pero si lo entrenas, a lo mejor tampoco quiere decir que como hago mindfulness yo ya fluyo todo el día, no tengo enfados, no tengo disgustos, nada me viene mal, todo lo acepto. Eso es mentira. La naturaleza humana está ahí y tu mente está ahí y tu esfuerzo tiene que estar ahí, porque te va a seguir llegando lo mismo. Lo que te irritaba ayer te va a seguir irritando hoy. ¿Qué aprendes? A disolverlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Aprendo a disolverlo, a estar conforme con que esto no me gusta y me irrita. Entonces, quiero neutralizar mi irritación para volver a mi equilibrio. Eso es lo que trabajamos. Yeah. No querer controlarlo todo, ¿no? Por supuesto, el control no existe. Lo único que existe demostradamente es el cambio. Tú no controlas nada. Nada. Ahora se habla mucho desde la pandemia de que es que hay tanta incertidumbre. Y yo siempre pregunté, y lo escribí en una entrada de mi blog, diciendo, ¿y cuándo hubo antes más certidumbre? ¿Cuándo alguien te dijo lo que iba a pasar mañana? ¿En qué época de la historia? Nunca. Nos creíamos a salvo. Nos creíamos que controlábamos algo. Tú no controlas nada nunca. Esa es la única certeza. Claro, y cuando tú vives así, te das cuenta que eres nada en el universo. Entonces acepta lo que viene. Bueno, tiene que ser tu filosofía de vida. No quiere decir que sea fácil, ¿eh? No es fácil. No lo es. Simplemente es saber entregarte a eso, saber que no eres nada, que no controlas nada, que todo va a cambiar, que hoy tienes esto y vives feliz porque lo tienes, mañana se acabó. Te tienes que despedir de personas importantes en tu vida porque se van, porque la muerte está ahí, lo decías tú antes, y vivimos de espaldas a ella. Total. Y tienes que aceptarlo, que no quiere decir que no vayas a tener un luto y no vayas a sufrir, pero tienes que sufrir desde la tranquilidad de saber que tenía que ser. Ya. Aunque sufras, aunque lo eches de menos, que nadie le quita el luto a nadie, pero aceptándolo, viéndolo con la naturalidad que es en realidad. Y que llamamos duelo solo al de la muerte o el fallecimiento de una persona, pero en la vida pasas otros duelos. Claro. Por separaciones, por cambios, por cosas que hacías ya no haces, y no respetamos quizá esos tiempos, ¿no? De decir, pues estás sufriendo por esta circunstancia, pero ya vendrá otra o ya aprenderás a vivir con eso, ¿no? Pero el rechazo al cambio le ha cambiado la vida a muchísima gente que, por ejemplo, una oportunidad de trabajo en otra ciudad, porque aquí la empresa cierra esta sucursal o lo que sea, ¿no?
pues yo de aquí no me voy, nada, lo siento, dejo el trabajo. Y a partir de ahí su vida va peor, y no sé qué, tiene una crisis tremenda, está años dando tumbos. ¿Por qué no aceptaste que te podías ir a otra ciudad? Claro. ¿Por qué no aceptaste? ¿Qué seríamos capaces de hacer si no tuviéramos miedo? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. A mí me encanta esa frase, la de si tienes miedo, hazlo con miedo. Y desde que me la aplico cuando puedo, hay veces que no siempre tenemos el 100% de éxito. El éxito es imposible alcanzarlo al 100%. Sí. Pero bueno, es bastante éxito el ir planteándote retos a ti misma. Y yo, que era una persona miedosa, porque sí, pero que yo creo que es genético, porque mi abuela era igual y yo tenía muchas manías de hacer muchas cosas por miedo, ¿no? Revisar, mirar, abrir, volver a mirar si cerré, mirar quién hay arriba, o sea, cosas que dices tú, pero ¿esto a dónde me conduce? Esto es una locura. Porque van creciendo. Yo creo que el miedo, ese tipo de sentimientos cada vez se hacen más dueños. Claro, es que esto es una opinión personal, sí, no todo es... lo que hablamos aquí son opiniones personales. Tú por lo menos tienes formación y capacitación. Yo soy administrativo, pero esto lo que te voy a decir es una opinión personal. Yo creo que la mayoría de nuestro sufrimiento viene de los miedos. El miedo te impide aceptar, porque tienes miedo y quieres... yo no. Tienes que hablar y decir esto, yo no. ¿Sabes? Siempre estás evitando. Y de ahí viene mucho sufrimiento. Y es miedo. Y cuando lo vences, tú pasas un momentito de apuro a veces y te pones muy nerviosa y te pones muy tensa, pero una vez que lo afrontas, el miedo desaparece. Sí. Terminas hablando en público y terminas hablando relajada. El primer minuto es terrible, pero después lo vas llevando. Lo haces mejor, lo haces peor, pero el miedo se esfumó. Entonces, es una buena receta. Si tienes miedo, hazlo con miedo. Porque el miedo va a desaparecer. Cuando tú lo enfrentas, desaparece. Ya. Das el primer paso, ¿no? Hombre, miedo con cabeza, claro. Miedo a meterte en la boca de un león, pues no. Bueno, claro, a ver. Miedos, me refiero a esos miedos que te atormentan, que te impiden hacer cosas que te gustaría hacer. Yo creo que si te da miedo y te ilusiona, eso es lo bueno. Sí, decir, qué ganas tengo de hacer esto, pero qué miedo me da. Si te provoca esas dos sensaciones, tienes que meterte. Tienes que hacerlo y después, además, tienes mucha satisfacción de haberte superado, de haber conseguido hacerlo, aunque fuera con miedo. Yo con el podcast, por ejemplo, estaba aterrorizada. Claro. Y ahora es una de las cosas de mi vida que más feliz me hace. Claro, pues ya ves. Sigo aterrorizada, ¿eh? Es igual. Es igual, porque volvemos a lo de antes, lo hemos dicho en algún momento de la entrevista. El miedo es muy positivo tenerlo, porque te quita de muchos peligros. Sí, te mantiene alerta, ¿no? Te mantiene alerta, te hace sopesar lo bueno y lo malo, y ahí estás trabajando mucho. Y te puede quitar mucho hierro a un proyecto que tú tengas, que te dé miedo hacerlo, pero te puede quitar mucho hierro. Si no tienes miedo a nada, malo. Ahora, otra cosa es tener tanto miedo que te impide hacer nada. Eso también malo. Pero eso también pasa con las inseguridades. Si tú eres una persona súper insegura que no puedes hacer nada, malo. Ahora, si tienes una seguridad absoluta en todo, malo también, porque no puedes controlar. Volvemos a lo de antes. Los extremos no son buenos. Claro. ¿no? Entonces, hay que buscar el equilibrio siempre. Y cuando estás de mal humor, piensa por qué. Piensa realmente por qué. Para poder volver a tu equilibrio, piensa qué has hecho mal, o qué ha pasado, cuál es tu estresor fuera, o qué pasó dentro, o qué fue el día que tuviste ayer, o qué pensamiento tienes en la cabeza en las últimas horas. Eso es lo que te está enturbiando. Además, el mindfulness está recomendado para todas las edades, ¿no? A cualquier edad. Como ponen los juegos de 0 a 99, sí, ¿no? Sí. Y una persona que a lo mejor no tenga posibilidades económicas de venir a una profesional como tú que le ayude a hacerlo, ¿puede iniciarse por su cuenta? Hombre, yo me imagino que sí. Tiene que, ahora con las redes sociales hay muchísima gente que pone vídeos en YouTube, hay muchísima gente, pero bueno, no todo lo que hay en la red es mindfulness de verdad. Hay que saber curar el trigo. Pero eso, claro, sí, ya. Hay que aprender en alguien que te enseñe en lo de verdad. Es mindfulness para la salud. Ya. Vale. Yo estuve haciendo, con Alicia, que va a venir al podcast también, mindfulness, y lo hicimos a través de videoconferencia, ¿no? Y yo he practicado de todas las maneras, en clase de yoga, en videoconferencia, en persona, y hoy contigo. Y la verdad que hoy contigo, no sé si porque lo necesitaba especialmente, ¿sabes?
o por el tema de los cuencos o algo, pero la verdad es que la experiencia fue fantástica. Hombre, los cuencos ayudan mucho. Mucho. Fue una sensación súper potente. Sí, claro. Pero ya ves que yo, en lo que te voy guiando, tampoco te voy haciendo ver flores de colores ni nada. Simplemente te mantengo la atención a tu cuerpo. Te la saco de la mente, simplemente. O sea, no es... Porque yo he oído algunas meditaciones en YouTube que, bueno, que poco menos que tú tienes un agujero de luz aquí y tal. Son cosas que no me creo. Yo simplemente voy en lo que puedo sentir, en lo que realmente me aferra a lo que puedo sentir. Ya. Y ahí voy notando los cambios. En lo básico, en un recurso al que tú puedas ir cualquier día. ¿Y trabajas con visualizaciones también? No entiendo la pregunta. Por ejemplo, hay gente que para meditar te va diciendo, imagínate que estás en una playa... Bueno, puedes hacerlo, sí. A veces sí. Pero no es tu... No es, digamos, eso lo puedo hacer con gente que lleva mucho tiempo meditando. A ver, aprender a meditar a la gente le resulta en general aburrido. Es decir, viene aquí, sale fenomenal, cuando vuelve y le preguntas, ¿hiciste la práctica? Te dicen que no tuvieron tiempo, que no. En realidad lo que están haciendo es lo que te decía yo antes. Esto me aburre, no lo quiero. Ya, somos poco disciplinados en Claro, general, ¿no? Entonces esto un día a la semana no funciona. No funciona. Esto tiene que ser una práctica diaria en ti. Ya. Diaria, un cuidado más, como haces la ducha y como haces el cepillado de los dientes. Ese ratito. Si no puedes mucho rato, pues menos rato. La experiencia que dice que el que termina haciéndolo de verdad, se engancha de verdad, porque es muy agradable acabar muy relajado y acabar diciendo, yo no pretendía relajarme, yo solo pretendía trabajar mi atención, pero el efecto colateral es que acabé muy relajado. Claro. Entonces te engancha. Y lo necesitas. Lo necesitas porque vienes de un día de mucha actividad, que si el tráfico, que si la prisa, que todo eso que te va poniendo nervioso, que a lo mejor en casa no tienes mucho tiempo nada más que a dormir. Bueno, pues consigues sacar ese tiempo a lo largo del día. Sí, o 10 minutitos en cama antes de irte a dormir, ¿no? No, a esa hora te vas a dormir. Sí. Y así ya no trabajas. Sirve. O sea, está fantástico. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Pero el trabajo de la atención hay que hacerlo. Entonces, mejor cuando estés descansada. Ajá. O a lo largo del día, en un momento. O sea, mejor por la mañana, por ejemplo. Sí. O en un momento de pausa. Yo, ¿sabes cuándo suelo meditar? Yo recojo a mi hijo, yo salgo del trabajo, llego a casa, como y tengo unos 20 minutitos antes de ir a recoger a mi hijo. Y normalmente ahí es cuando pues si ahí no te duermes, pues cuando fantástico. yo medito, porque es un momento que no tengo que estar pendiente de nada, solo estoy pendiente de que tengo que recoger a mi hijo, pero como tengo una alarma, ¿sabes? Entonces ahí es cuando yo consigo relajarme y hacer un break, ¿no? En el día. Y además, bueno, del trabajo pues uno suele venir con bastante intensidad. Claro, ¿no? por eso es tan importante. Esto va de darse cuenta, ser muy consciente de todo y de hacer pausas, pequeñas pausas. Y lo que nos cuesta. Yo creo que si nos diera una pastillita ya sería ideal, porque es lo que buscamos al final, ¿no? No trabajar, que nos venga dado de fuera, y eso con el mindfulness es imposible. O trabajas... No, es un trabajo interior tuyo muy grande, muy grande, que te por ejemplo, preguntábamos en el retiro en que fui 6 días, ¿por qué estábamos tan cansadas? Porque es cierto que madrugábamos, es cierto, pero bueno, a las 9 o 9:30 se acababa todo y ya nos íbamos cada una para su habitación, o cada uno, porque había hombres. Ajá. Esta vez, por primera vez, había casi tantos como mujeres. ¿Por qué estamos tan cansados? Decíamos. Si en realidad estábamos sentados todo el día, menos el ratito de yoga de la mañana y el ratito de yoga de la tarde, eran meditaciones, eran trabajo cerebral, nada más. Pues precisamente por eso, porque el trabajo cerebral era muy intenso y muchos minutos seguidos manteniendo la atención a la guía, que tu cabeza se va y se va a ir siempre, pero tú tienes que volver. Y nuestro trabajo era volver y conseguirlo, cada vez conseguir irse menos veces, pero bueno, cada una lo que puede. Claro. Nadie sabe en tu trabajo interior cómo va. Claro. Pero tienes que intentarlo si quieres hacerlo bien, o sea, si quieres trabajar de verdad. Conseguir algo, claro. Entonces, claro, acabábamos agotados. Yo acababa agotada. No te cansa solo el físico, te cansa el trabajo intelectual. Exacto, también, exacto. Mental, ¿no? Y es potente este trabajo, muy potente. De hecho,
Por eso te decía que hay estudios que en 8 semanas cambian estructuras cerebrales, cambian de tamaño, de grosor. Lo buscaré porque con eso lo es cual, muy interesante. Sí. Pues eso en el libro de John Kabat-Zinn viene explicado perfectamente. Pues estudiaré por ahí. Bueno, vamos a empezar ya con la ronda de preguntas finales que hacemos siempre. ¿Con quién te tomarías un café? Es que me tomaría un café con muchísima gente, pero bueno, con alguna de mis profesoras de mindfulness seguramente, un café largo y tendido. Y luego, así en plan famoso y conocido, me encantaría tomarme un café con Mario Alonso Puig. Ah, sí, claro. Me encantaría. Muchos candidatos para el café deben tener. Muchísimos. Es una buena elección que yo comparto. ¿Y recuerdas quién es la última persona con la que tomaste café? Si te apetece compartirlo con nosotros. Sí, tomé un café muy interesante a nivel profesional, muy interesante, con una neurocientífica que es de Ferrol, pero que vive en Zaragoza, que se llama Sara Dobarro, de la que he aprendido bastante. Y seguimos en contacto, o sea que muy bien, muy positivo ese café. Bueno, pues ¿hay alguna cosita que te gustaría añadir? ¿Algo que no hayamos tocado? ¿Alguna cosa que se te quede por ahí en el tintero? ¿No se te ocurre nada? No, simplemente decirle a la gente que se acerque al mundo del mindfulness porque la gente confía poco, no lo ve necesario y sin embargo yo que estoy en ello lo veo necesario a cada momento. Con cada persona que hablo se lo diría. ¿Y no vas pensando muchas veces cuando te encuentras con alguien y dices, qué falta le hace a este un poquito de mindfulness? Exacto, es lo que pienso. Por eso te digo, le pediría a la gente, porque yo hablo con gente que dice que tiene estrés, que lo sabe, que ha llegado a tener que ingresar por estrés. Y sí, tengo que ir, voy a ir, y no viene. Ya. Es como si te rompes una pierna, es más inmediato, es que no tienes que ir a... Se cree que la razón de su estrés es otra cosa y se cura de otra manera. Y no se da cuenta que está en su forma de vivir, en su forma de hablarse, en las palabras que habitas, en lo que comes, en lo que consumes de televisión, de prensa, si tú escuchas cosas no que te están preocupando mucho, pues a lo mejor tienes que informarte menos. Yo qué sé, es que no es... La gente se cree que el estrés solo lo tienen los altos copetes de una empresa, ¿no? Y no, el estrés lo pueden tener desde un niño en el parvulario, puede tener estrés. Yo al volver de vacaciones, en vacaciones no vi mucho el telediario y seguí sin verlo, y por recomendación de mi psicóloga estuve minimizando mucho mi acceso a redes sociales, porque tú ya estás floja y con tanta información, no todas positivas, ¿no? Vivimos una época de mucha información y muchas preocupaciones, lo que está pasando en Kabul y todas esas cosas que a gente súper sensible, ¿no? Y que somos muy intensas, como decíamos antes, tú no eres consciente, pero todo eso va dejando un pozo que te agita. Y cuando oigas algo así, la próxima vez que oigas una noticia que te agita, lleva tu atención a la respiración y a las sensaciones corporales que tienes en ese momento y te acordarás de mí. Verás cómo tus sensaciones corporales cambian en segundos. Es que yo sufro por todo, sufro por el tercer mundo, sufro por la gente que tiene menos, sufro por el que está solo, por el que está triste y yo me convenzo a mí misma, digo, no puedes hacer más, tú cubres hasta donde llegas, no puedes ir a salvar el mundo. Pues piensa que te vas con deberes. Claro, cuando pues te pase sí. eso, observa tus reacciones corporales y vete a lo que te dije que grabaras en la memoria. No, vete ahí voy a tener que pagarte la consulta, Kika, voy a tener que pagarte la consulta. Vete ahí, a ese momento que te dije esto, te lo grabas y cuando te veas estresada, vete ahí a recuperarlo. Este momento de calma, recupéralo a través de la respiración y las sensaciones corporales, de observarlas y calmarlas. Pues me lo anoto y espero aprender, ser una alumna aplicada y poder ponerlo en práctica. ¿Has estado a gusto aquí? Muy a gusto, muy tranquila. Bueno, pues muchas gracias porque Kika me recibió en su consulta en Ferrol y me facilitó todo mucho y la verdad que te estoy muy agradecida. Kika, ha sido una mañana súper estupenda, la verdad. Sí, para mí también. Para mí también. Muchas gracias por ofrecerme tu podcast, porque siempre es poner un micrófono, sobre todo por lo del mindfulness, porque mucha gente cree que es casi brujería y teme y no confía y no se acerca, y es muy necesario para cualquier persona. Y yo creo que el nombre tampoco le ayuda. Si tuviéramos un nombre quizá más español, atención plena, quizá ayudaría, ¿no? Atención plena. Vale, pues atención plena. Bueno, pues si te parece bien voy a finalizar el podcast con una frase de Nelson Mandela que leí en tu página web y que me gustó mucho, y dice así:
La educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el mundo. Lo es. Así que, gracias Kika de nuevo. Gracias a Pablo y a Virginia por brindarme la oportunidad y ponerme en contacto con el Grupo Albatros. Y a vosotras y vosotros que nos escucháis, también gracias. Hasta pronto. Gracias.